Hola a todos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, un placer tenerles acá. Vamos a iniciar con los titulares. 70 cristianos fueron brutalmente asesinados en una iglesia de la República Democrática del Congo. Una de las principales clínicas de aborto en Estados Unidos podría estar pronto a desaparecer. Además, un estudio revela que Brasil será un país de mayoría evangélica para el año 2030. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. 70 cristianos fueron brutalmente asesinados en una iglesia de la República Democrática del Congo. Vamos a ver los detalles. 70 cristianos fueron decapitados dentro de una iglesia protestante en la República Democrática del Congo. Según varios medios locales e internacionales, las víctimas habrían sido tomadas como rehenes por las fuerzas democráticas aliadas y retenidas durante varios días antes de ser asesinadas. Algunas personas están preocupadas de que en esencia lo que estamos viendo es una yihad contra los cristianos en numerosos lugares del norte de África. De manera rutinaria escuchamos informes sobre estos actos de violencia. El problema es, ¿qué pasará cuando los cristianos comiencen a defenderse? Vamos a empezar a ver el equivalente a una guerra religiosa en el continente. Y el problema es que esto traerá enormes complicaciones. Dexter Van Zyl es un experto en violencia anticristiana. Él explica que los grupos extremistas se están aprovechando de un conflicto militar para atacar a las minorías más vulnerables, es decir, a los cristianos. Bueno, en primer lugar, esto ocurrió en la República Democrática del Congo, un país enorme con aproximadamente 105 millones de habitantes. Actualmente está en conflicto con la vecina Ruanda por el territorio Kivu. La violencia fue perpetrada por una organización afiliada al ISIS. Y el asunto es que algunas personas han argumentado que en esencia están trabajando en el nombre de Ruanda, porque Ruanda es un país vecino que codicia y de hecho está tomando el control de una gran cantidad de recursos minerales en Kigali. Algo que agrava el conflicto es la poca cobertura mediática que se le da a estas tragedias. Van Zyl adjudica esto a una gran indiferencia ideológica, entre otros factores. La razón por la que esto no recibe tanta atención como, por ejemplo, el sufrimiento palestino en Gaza, es porque simplemente no hay suficientes periodistas en el terreno. Y el Congo es un lugar enorme y peligroso para ser reportero. Y francamente, hay una gran indiferencia ideológica hacia la violencia anticristiana por parte de los periodistas occidentales. Organismos internacionales vigilantes de la persecución religiosa como Puertas Abiertas hicieron un llamado a la comunidad internacional a orar y no ignorar lo que está sucediendo con las iglesias en el continente africano. La ley provida de Georgia, que protege a los bebés del aborto cuando se detecta su latido, volverá a un tribunal inferior después de que la Corte Suprema del Estado fallara a su favor por segunda vez. En octubre, la Corte Suprema de Georgia restauró la ley que un juez la había declarado inconstitucional. Esta norma, llamada Ley Life, fue firmada por el gobernador Brian Kemp y prohíbe los abortos desde las 6 semanas de embarazo. Ahora la Corte Suprema del Estado votó 6-1 para mantener la ley. Además, ordenó al juez que revise si los grupos que demandaron, como Sister Song, tienen derecho legal a llevar el caso, según el grupo Liberty Counsel. Un informe bastante revelador describe la crisis que sufre el proveedor de abortos Planned Parenthood. Además, un artículo del New York Times cita abortos agresivos, procedimientos fallidos y personal poco calificado mientras las clínicas pasan por apuros económicos. Como informa Charlene Aron, las revelaciones reflejan lo que los antiabortistas llevan años diciendo. El informe llega en un momento en que las clínicas de Planned Parenthood de todo el país están cerrando y se enfrentan a una serie de demandas judiciales. Muchos dicen que el futuro del principal proveedor de abortos del país parece más incierto que nunca. El artículo del New York Times destaca una serie de quejas contra el Planned Parenthood, incluida la historia de una mujer que presentó una demanda por mala praxis tras su experiencia en una clínica de Albany, Nueva York. Después de someterse a un procedimiento para abortar, se marchó, pero regresó más tarde tras sentir fuertes dolores. En la clínica le dijeron que no pasaba nada y la enviaron de vuelta a casa. 12 semanas después dio a luz a un bebé que estaba vivo, pero que murió más tarde.
Estas historias no sorprenden a los miembros del movimiento Provida. Así es como Planned Parenthood ha dirigido muchos de sus negocios durante años. Y para aquellos de nosotros que estamos profundamente en el movimiento Provida, hemos visto esto. Muchos apuntan a la corrupción financiera también. En 2022, Planned Parenthood recibió $498 millones en donaciones, pero según The Times, poco de ello se destina a la atención sanitaria. Durante años, los antiabortistas han pedido que se ponga fin a la financiación de la organización por parte de los contribuyentes. La Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur está renovando esa presión, instando al Congreso a desfinanciar el grupo. Bajo la nueva administración Trump, en una carta en el sitio web del grupo se lee: el pueblo estadounidense no debería verse obligado a subsidiar a una organización que se beneficia de la muerte de vidas inocentes. Katie Glenn Daniels, de Susan B. Anthony y Pro-Life America, está de acuerdo. Han demostrado que no son buenos administradores de nuestro dinero. Y hay millones de estadounidenses pro vida e incluso millones de estadounidenses pro-abortistas que dicen: no quiero que el dinero de mis contribuyentes vaya a pagar abortos. El informe también menciona la elevada rotación del personal en clínicas de Planned Parenthood, la falta de información adecuada para el personal y clínicas que necesitan urgentemente mejoras y reparaciones. Con el cierre de varias clínicas, la acumulación de demandas judiciales y el recorte de la financiación de Medicaid en varios estados, algunos dicen que Planned Parenthood puede estar perdiendo su control sobre la industria del aborto. La escritura debería estar en la pared. Reciben $700 millones de los contribuyentes. Planned Parenthood no debería recibir ni un céntimo de los contribuyentes. Es una cadena de abortos corrupta que debería ser cerrada. Charlene Aaron, CBN News. Un juez federal prohibió a los agentes de inmigración realizar operativos en lugares de culto en Estados Unidos de algunos grupos religiosos, incluidos como los cuáqueros. El juez Theodore Chang decidió que la medida del gobierno de Donald Trump podría afectar la libertad religiosa, por lo que seguirá bloqueada mientras avanza el caso. La orden aplica solo a los demandantes, entre ellos la red de iglesias bautistas en Georgia. Estos grupos demandaron después de que el gobierno eliminó la política del Departamento de Seguridad Nacional que restringía las detenciones de migrantes en ciertos lugares. Esto ocurrió mientras Trump busca cumplir su promesa de realizar deportaciones masivas. Al volver de la pausa, un estudio revela que Brasil será un país mayoritariamente evangélico para el 2030. Show 1800 Stroke 1 toma 1 Balsín. Un momento, porque tengo un anuncio muy importante que hacer. Y es que Vive Más ya está en YouTube. Ve, suscríbete, comparte y llénate de esperanza con todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Más invitados, más historias, más inspiración a la hora que quieras y desde donde quieras. Ahí nos vemos. Ahora en YouTube, Vive Más. Ahora sí, ¡córrela! ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. La Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso de Perú aprobó por unanimidad un dictamen que refuerza la protección de niños y adolescentes frente a situaciones que puedan afectar su dignidad. Si el Pleno del Congreso lo ratifica, la propuesta se implementarán normas concretas para resguardar a los menores. Entre ellas, se prohibirá el acceso a baños públicos a personas cuyo sexo biológico no coincida con el indicado en los establecimientos.
También se restringirá la sexualización de menores en medios de comunicación con fines comerciales o de entretenimiento. Además, la iniciativa modifica el artículo 183 del Código Penal peruano, aumentando las penas para quienes cometan actos obscenos en presencia de menores. Si el delito es cometido por un funcionario público o docente, la condena será de 4 a 6 años de prisión. El dictamen ahora se espera que esté en debate y la votación en el Pleno del Congreso. Brasil está siendo testigo de un cambio radical en su panorama religioso. Los evangélicos están a punto de superar en número a los católicos como el grupo religioso más grande del país. En el corazón de Brasil, entre los ritmos rítmicos de la samba y los colores vibrantes del carnaval, algo espiritualmente profundo se está desarrollando. Estamos al borde de un cambio religioso en Brasil. El sociólogo José Alves señala a CIVIC News que si hay una imagen que simboliza la influencia del sistema de catarsis aquí, es el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 98 pies de altura. Inaugurada en 1931, la icónica estatua celebra la rica herencia católica del país. 94 años después, Alves afirma que el predominio de la fe está disminuyendo rápidamente. En 1959, la Iglesia perdía alrededor de un 1% de seguidores cada década. Sin embargo, a partir de 1991, la Iglesia Católica empezó a perder un 1% de seguidores cada año, lo que provocó una caída espectacular. El cristianismo evangélico, antes minoritario aquí, está creciendo a niveles sin precedentes. Lo que están viendo en su pantalla es esta hermosa estructura azul conocida como la Catedral de Brasilia. Es una de las mayores iglesias católicas de la capital brasileña. Las encuestas muestran que lo que una vez fue la nación católica más grande del mundo será en 2030 abrumadoramente evangélica. Las señales de este crecimiento están por todas partes. Las megaiglesias llenan el paisaje, con miles de asistentes cada semana, como la iglesia de André Fernández en Sao Paulo. Estamos viendo el cumplimiento de una promesa. Durante muchas décadas hemos oído que Brasil experimentaría una ola de avivamiento que se expondría a todo el mundo. Y creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. También incluye la congregación de Lourival Pereira, que cuenta con más de 10.000 miembros distribuidos en aproximadamente 600 grupos celulares. La base de nuestro crecimiento es DSAIL. El verdadero avivamiento está teniendo lugar fuera de los muros de la iglesia. Cada día la gente se reúne en pequeños grupos en sus hogares. Es el modelo bíblico. A la iglesia J.V. Cavallo de la capital, Brasilia. Empezamos la iglesia en 2003 con solo 25 personas. Hoy tenemos unas 12.000 personas solo en Brasilia. También tenemos otras 15.000 personas en Fortaleza. Nuestras iglesias están distribuidas por todo Brasil. A las oficinas de correo de Silas, iglesia de Río de Janeiro, una de las mayores y más influyentes iglesias pentecostales de Brasil, con más de 100.000 miembros. En los próximos 7 años, más o menos, seremos mayoría en el país. Hoy somos cerca del 35% de la población y el reino de Dios tiene influencia en todos los rincones de la sociedad brasileña. Marcelo Crivella, conocido pastor evangélico convertido en político, fue alcalde de Río de Janeiro. Dice que hace años los cristianos evangélicos dudaban en implicarse en política, pero ya no es así. Más del 30% de los legisladores del país son evangélicos. Tenemos más de 140 diputados y más de 20 senadores. Muchos de ellos se reúnen cada miércoles en los salones del Congreso del Culto y Oración de Brasil. La primera iglesia evangélica del país abrió sus puertas en 1922. En 1990, ese número había crecido hasta más de 7.000 congregaciones. Casi 30 años después, supera las 109.000. El crecimiento es tan asombroso que, según el estudio, cada día se abren 70 nuevas iglesias evangélicas en Brasil. Ahora en Brasil, 550.000 iglesias.
Jesenete Rodríguez afirma que esta dramática transformación comenzó, como en muchos grandes movimientos, con la más profunda de las prácticas, la oración. Siempre he creído que la oración es como plantar. Plantas, 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 y en algún momento brotará, y entonces vendrá la explosión. Los que han estado siguiendo el crecimiento explosivo del movimiento evangélico aquí en Brasil dicen que la adoración ha desempeñado un papel monumental en el crecimiento de la iglesia, y un artista cristiano, sobre todo, ha estado en el centro de todo. Su nombre es Ana Paula Baladao. Incluso cuando crecía, tenía visiones de multitudes adorando al Señor. Desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, la música de su grupo se convirtió en sinónimo de un poderoso movimiento de adoración que hacía énfasis en la intimidad con Dios, la adoración apasionada y el avivamiento personal. Mientras escribía canciones, el Señor siempre me hacía ser muy intencional. Y toda la idea trataba de la transformación. Se trataba de cambiar a las naciones. Ella daba conciertos en lugares estratégicos, atrayendo a millones de personas, muchas de ellas católicas. Como en el Carnaval de Río de Janeiro, y llenamos todos los estadios de fútbol de esta nación. Jesús rompió todos los récords, reuniendo más gente que cualquier torneo de fútbol. Gracias a sus canciones, muchos servicios católicos brasileños, como uno al que asistió la cadena CBS en Sao Paulo, han adoptado un estilo de adoración más evangelizador, alejándose de las tradicionales ceremonias e incorporando música contemporánea. El padre Antonio Luis Ferreira, que dirige la Catedral de São Sebastião, dice que el cambio forma parte de un esfuerzo por animar a los antiguos católicos a volver a casa. La gente se siente atraída por ambientes en los que la adoración, las celebraciones y los momentos de oración se hacen de forma más carismática. Hoy en día un número creciente de católicos regresan precisamente porque las reuniones de oración se realizan con un estilo más pentecostal. Sin embargo, para la mayoría católica de Brasil, la pregunta ya no es si perderán su dominio, sino con qué rapidez. Probablemente más rápido de lo que nadie esperaba. George Thomas, CBU News, Río de Janeiro, Brasil. Al volver de la pausa, una exdiputada mexicana nos narra cómo su lucha contra la trata de personas le ha costado persecución. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Seguimos con más de Mundo Cristiano. La lucha contra la trata de personas le ha costado a la exdiputada mexicana Rosy Orozco persecución religiosa, pero esto no la ha intimidado y ella sigue ferviente en su lucha. En Mundo Cristiano conversamos con ella para escuchar su historia y su trabajo. Acá les dejamos un extracto de la entrevista. La persecución contra los cristianos se da de muchas maneras, y no solo por la manera en la que practican su fe, sino porque hay cristianos que denuncian cuando se infringe la ley, que buscan hacer lo correcto. Ese es el caso de Rosy Orozco, una exdiputada de México, que ella se ha dedicado recientemente, sus últimos años,
a luchar contra la trata de personas. Y un caso muy particular, un caso muy llamativo, que ha sido muy mediático. Hoy conversamos con ella y le damos la bienvenida a Rosy, un placer tenerla acá. Gracias, Kevin. Gracias a todos los del equipo de CBN. Es un placer tenerla acá. Rosy, háblenos un poco, has estado viendo el tema de la trata de personas, pero hay un caso muy particular, muy llamativo, del que le has estado dando seguimiento. ¿Qué nos puedes contar de este caso? Bueno, cuando logramos la ley, gracias a la 61 legislatura y a todos mis compañeros, gracias, pues fue algo que abrió los ojos para muchas de las que han sobrevivido casos tan terribles como pues un caso que todos conocemos de una cantante famosa y un productor musical. Claro. Una de ellas, cuando vio la ley, dijo, es que esto es lo que a mí me pasó. No existía esa ley en el año 2000 y se convirtió en abogada y luchó como nadie, como una bárbara para conseguir toneladas es una tonelada de papeles que son las denuncias de muchos casos. Hubo 40 denuncias en México que se quedaron en impunidad. Increíble. Y ella ha sido quien está luchando para sacar a la luz todo lo que se quedó en impunidad y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciarlo con otras víctimas. Es un caso muy llamativo y un caso que de pronto genera mucho ruido a nivel de los medios, y vos estás recopilando información de esto para sacar a la luz cosas que pudieron suceder a la luz de la ley y no sucedieron. ¿Por qué decides irte de frente con este caso? Porque cuando escucho a Carola, por ejemplo, que tenía 8 años cuando empezó el grooming, todos podríamos tener una hija de 8 años que quiere cantar, que quiere bailar, que sus hermanas ya están allá, que es una escuela. Y entonces Carola a los 13 años llega a manos de esta cantante, que es ella quien la mete al cuarto donde el productor la viola, y ella toda confundida no sabe ni qué hacer. Vive durante varios años esclavitud. Ya cuando tiene su bebé trata de escapar brincando de un edificio a un balcón para que si moría, por lo menos rescataran a su bebé. Tenía 16 años. Había ahí otras chicas embarazadas con bebés. Ella en Brasil secuestrada. Por Dios, no puede uno callarse si de veras hay fe. No puede uno ser indiferente. Sé que me metí en un gran problema porque estoy enfrentando un Goliat. Pero también sé que si no apoyo genuinamente a quienes han vivido esto, aún costara la muerte, porque pues yo nunca me he puesto de víctima ni soy víctima, apoyo a quienes tú también eres periodista. No podemos después quejarnos si alguien se enoja por nuestro trabajo, como activista, por haber hecho la ley. Lo siento, hay muchos giros negros cerrados, hay muchos criminales en la cárcel por lo que hicimos. Tengo muchos enemigos, no solo este. Háblanos de este gigante. ¿Con qué te has enfrentado por luchar contra esto? Pues tú sabes que en muchos lugares se da la trata, criminales que son políticos, gente indiferente o mezclada con ellos, que son clientes o son parte de los negocios de ellos. También me he enfrentado con personas que están en el medio artístico y por supuesto que tienen el respaldo de mafiosos que, por ejemplo, cuando hicimos la ley había periódicos que tenían anuncios que la ley que hicimos en México les obligó a quitarlos. Y ganaban 20 millones de pesos al mes. Y obviamente estaban enojadísimos. Y había otros, hubo un periódico que cuando oyó a la víctima, ellos mismos quitaron los anuncios y le pidieron perdón a la víctima. O sea, hay gente que tenía ignorancia y se arrepintió, pero hay gente que quisiera seguir lucrando de la esclavitud y de hecho, hoy hay una agenda para legalizar la pedofilia, para que esa niña de 8 años, los productores musicales y cualquier persona las puedan captar con estos engaños, manipular y llevárselas a la cama. ¿Por qué no? Claro. Si hay una ley que se quiere lograr de pedofilia. Grandes multitudes se reunieron el miércoles en el centro de Israel para el funeral de la familia Vivas, quienes se han convertido en símbolo mundial de la difícil situación de los rehenes israelíes detenidos por Hamás.
Shiri Vivas y sus 2 hijos pequeños, Ariel y Kafir, fueron secuestrados el 7 de octubre desde el 2023 y llevados a Gaza. Los cuerpos de los 2 niños fueron devueltos a Israel el jueves y el cuerpo de Shiri fue entregado e identificado por las autoridades israelíes el viernes, después de que el jueves entregara inicialmente un cuerpo equivocado. Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del frágil acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás, las familias de los rehenes que aún están en Gaza luchan por mantener la esperanza de ver pronto a sus seres queridos. Nuestra siguiente historia es perturbante. Ha surgido un video de 2 enfermeras en un hospital australiano que dicen que han matado pacientes israelíes y amenazan con matar a más. Pero aquí están las buenas noticias. Las enfermeras han sido identificadas y los líderes australianos lo están denunciando. Nuestro corresponsal en Oriente Medio, Paul Stott, tiene esta historia. Este video muestra a 2 enfermeras afganas en el hospital Blackstone diciendo que los israelíes enfermos que llegan a sus instalaciones han sido asesinados y que matará más si van allí. Morirás de la muerte más repugnante. Está bien. Seguro, tengo una pregunta. Digamos que un israelí, Dios no lo quiera. No los trataré, los mataré. ¿Lo matarán? Entonces, si un israelí está en Australia y, Dios no lo quiera, le sucede algo y llega a su hospital... No, Dios no lo quiera, rezaré a Dios. ¿Lo matarías? Ok, no tienes idea de cuántos perros israelíes llegaron a este hospital. Los mandé al infierno. Son individuos viles, repugnantes y trastornados. El ministro de Salud y el secretario de Salud de Nueva Gales del Sur dicen que los 2 no son médicos como parecían afirmar. Puedo identificar rápidamente que no lo eran, por el color de su uniforme. Y han sido suspendidos y están bajo investigación. Investigaremos todo esto de arriba abajo. Esas personas sujetas a esa investigación nunca volverán a trabajar para New South Wales Health. El video que vimos fue absolutamente escalofriante y horroroso. Es uno más de los muchos golpes terribles que los judíos han tenido que soportar en los últimos meses en Australia, donde el antisemitismo está en aumento. La manera descarada, abierta y confiada en que estas personas hablaron sobre matar, torturar y desear la muerte a los israelíes, y particularmente viniendo de nuestros profesionales médicos a quienes recurrimos para recibir atención y apoyo, fue algo espantoso de ver y nunca debería haber sucedido. Incluso el primer ministro australiano ha intervenido. Estas personas han cometido delitos y deberían enfrentarse a todo el peso de la ley. Paul Stone, CBN News, Jerusalén. Todas las noticias que usted ve aquí las puede encontrar ampliadas y actualizadas en nuestro sitio web mundocristiano.tv. También estamos en nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Llegamos al final del programa. Los esperamos para la próxima. Que el Señor los bendiga.